Tras el éxito de mi vídeo donde hablo de hacer una especie de Unión Europea dentro de Latinoamérica, se me ha preguntado si a lo mejor, en vez de crear una nueva moneda única dentro del continente latinoamericano, se coja en el sentido español, que ya os veo venir, mis amigos argentinos, y se adopte el dólar como moneda oficial, proceso que tiene un nombre y se conoce como dolarización, que además ya ha sido implementado en más de un país. Pero ¿es deseable dolarizar un país? Quédate en el vídeo para descubrirlo. La dolarización es un fenómeno que ha empezado a coger fuerza a finales del siglo XX y existen distintas razones para dolarizar una economía, y la primera de ellas es verse forzado por lo que se conoce como la Trinidad imposible, que no es lo mismo que el trilema de Rodrik, del que hice ya un vídeo hace bastante tiempo. Esto es una hipótesis desarrollada por Mundell y Fleming, que dice que hay tres cosas en la economía que no pueden suceder a la vez. La primera parte de este trilema es el tipo de cambio fijo. Para quien no lo sepa, el tipo de cambio indica cuánto cuesta nuestra divisa frente a otra del extranjero. Dicho de una forma más simple, que si tengo tanta cantidad de euros, ¿por cuántos dólares lo puedo cambiar? Y este valor puede ir cambiando dependiendo de cómo vaya la economía. Con un tipo de cambio fijo, lo que se busca es mantener esa relación estable. Y normalmente se consigue anclando tu moneda a algo, ya sea otra moneda, un bien físico como el oro o una cesta de monedas. Las ventajas de esto son muchas. Una de ellas es dar una estabilidad a la moneda, facilitando el comercio, algo muy ventajoso sobre todo para economías pequeñas, cuyas monedas suelen tener grandes fluctuaciones, haciendo que en un mundo cada vez más globalizado se pueda comerciar de una forma más tranquila. También hace que los inversores tengan más confianza a la hora de invertir dentro de un país, ya que saben que el valor de la moneda en donde van a invertir se va a mantener estable. Y por último, también hay que decir que es una buena forma de controlar la inflación. Y las autoridades monetarias serían las encargadas de mantener este tipo de cambio estable, que dentro de un rato va a ser relevante. La segunda parte del trilema es el libre movimiento de capitales. Esto es muy simple. Una persona que tenga capital pues pueda entrar y salir de un país sin ningún problema, cosa que tiene ventajas. Si por ejemplo un inversor ve que en un país se pueda entrar y salir libremente, tendrá más incentivos a invertir ahí, ya que si no diría, oye, si invierto aquí tengo que tener cuidado, porque si de pronto me interesa a mí salir del país, no voy a poder. Y un dato con el que tenéis que quedaros es que el movimiento de capitales afecta al valor del tipo de cambio, y más adelante lo voy a detallar. Y la última pieza del trilema es la política monetaria autónoma, es decir, tener un banco central que pueda realizar la política monetaria que mejor le convenga, jugando con los tipos de interés. Pero claro, el valor del tipo de interés afecta a la entrada y salida de capitales. Así que, juntando todo, vamos a ver dónde está el trilema. Y veremos también por qué ese trilema incentiva a los países a anclarse al dólar. Vale, imaginemos un país que tenga un tipo de cambio fijo y libertad de movimiento de capitales. Como dije, la entrada y salida de capitales afecta al valor de tu moneda. Porque si un inversor coge y se va del país, está deshaciéndose de tu divisa, cosa que hace que baje su valor. Y lo contrario pasa cuando viene un inversor, está demandando tu divisa, por tanto se aprecia. El movimiento de capitales tiene un efecto sobre tu moneda, y en el caso que estamos hablando no se podría hacer una política monetaria autónoma, ya que el Banco Central tiene que encargarse de mantener el tipo de cambio fijo, pero si decide modificar el tipo de interés, los capitales van a moverse. Si por ejemplo baja los tipos de interés, estos se van a ir del país, y lo contrario si los sube. Pequeño paréntesis aquí para que no os liéis. Cuando hablamos de tipo de interés hay dos agentes, los que prestan y los que piden prestado. En este caso estamos teniendo en cuenta a los que prestan. Por eso, cuando hay tipos de interés más altos, les interesa venir, porque obtendrán más rentabilidad de sus préstamos. Lo contrario cuando están bajos. Si están bajos, estos cogen y se van a otro país que tengan tipos de interés más elevados. Cierro paréntesis. Así que por esto, si queremos tener un tipo de cambio fijo y libre movilidad de capitales, tenemos que rechazar a la política monetaria. Vale, pero imaginemos que queremos tener una política monetaria autónoma y libre movilidad de capitales. Como dije, si el Banco Central va modificando los tipos de interés, los capitales se van moviendo, así que modificarán el tipo de cambio. Y si lo que quieres es
priorizar la política monetaria, tendrás que dejar que tu tipo de cambio se convierta en un tipo de cambio flotante. Es decir, que sea el mercado el que determine el valor de tu moneda. Y el último caso es donde queremos tener una política monetaria autónoma y un tipo de cambio fijo. Solamente ya habéis adivinado por qué no se puede tener aquí libre movilidad de capitales. Porque si yo quiero tener política monetaria autónoma y mantener el tipo de cambio fijo, tendré que limitar el movimiento de capitales porque me va a afectar al valor de tipo de cambio, haciendo que evidentemente algunos inversores se lo piensen más a la hora de invertir dentro de tu país. Así que este es el trilema al que se enfrentan muchos países en una economía globalizada. Y eso sobre todo comenzó a generar fuertes presiones a partir de los 70, ya que se empezó a promover el libre comercio, libertad de movimiento de personas, de capitales, etc. Y un caso práctico lo podemos ver en Argentina. En los años 90, este país decidió adoptar un tipo de cambio fijo y una libre movilidad de capitales, llegando incluso a anclar su moneda al dólar en los años 2000. Esto duró hasta el 2008, donde por una serie de shocks externos decidió recuperar su autonomía monetaria para hacer frente a la crisis. ¿Con qué resultado diréis? Pues más inflación y más devaluación de la moneda. Y luego en el 2011 quiso volver a tener un tipo de cambio fijo. ¿Y qué tuvo que hacer? Evidentemente, limitar la movilidad de capitales. Resumiendo todo, debido a la globalización, muchos países se ven forzados a mantener un tipo de cambio fijo, ya que es lo más beneficioso de cara al comercio, y beneficioso sobre todo para países exportadores, haciendo que cojan y se anclen normalmente al dólar. Pero claro, con la desventaja que hemos comentado anteriormente. Anclarte al dólar y mantener una libre movilidad de capitales te obliga a renunciar a tu política monetaria. Pero vamos al segundo motivo que obliga a dolarizar un país. También un país puede verse forzado a dolarizar por el horrible manejo de su moneda, evitando una quiebra de Estado. Y esto es algo que ocurrió en Ecuador. A finales del siglo XX, debido a crisis tanto internas como externas, a este país se le hizo muy difícil acceder a financiación externa, sumando a que el déficit público se disparó. Ya os imagináis a lo que se recurrió, evidentemente, a emisión monetaria, haciendo que, como seguramente podéis adivinar, la inflación se dispare. Y antes de declararse como nación fallida, se decidió coger y adoptar el dólar como moneda oficial, que evidentemente a niveles macro tuvo unas consecuencias bastante positivas, pero esto es solo la punta del iceberg. Una de las consecuencias negativas que tuvo es el gran incremento del coste de vida que hubo en el país. En segundo lugar, la adopción del dólar tuvo efectos negativos de cara al desarrollo del país. Me voy a explicar en este punto. Adoptar una moneda como el dólar para Ecuador podría ser bastante beneficioso, ya que a la hora de comprar en el extranjero les será bastante barato. Y además, teniendo en cuenta que sus países vecinos tienen monedas más débiles, parecerá un chollo. Pero quieto, esto significa que te será más caro exportar al extranjero. Por tanto, para tu industria local esto puede ser fatal y puede hacer que tu país quede completamente desindustrializado y dependiente del exterior, haciendo que te conviertas solamente en un país importador. También con respecto a la deuda pública, los gobiernos tendrán que ser muy austeros, ya que no tienen autonomía monetaria y como haya un pequeño desliz la pueden liar, haciendo que surjan tensiones políticas cada 2x3, ya que evidentemente las políticas de austeridad no son muy populares. Y por último, que no me olvide de mencionar el desajuste de objetivos. La Reserva Federal va a velar por los intereses de Estados Unidos, produciéndose las asimetrías en política monetaria que ya comenté en el anterior vídeo. Por ejemplo, ahora con la preocupación de la inflación, se está diciendo mucho que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés. Esto evidentemente para la economía de Ecuador será fatal, pero también para cualquier otra economía que esté anclada al dólar, ya que para evitar una fuga de capitales, los bancos centrales de los países anclados al dólar van a tener que subir los tipos de interés, ya que si los mantienen por debajo de las de Reserva Federal, estos se irán a Estados Unidos. Vamos, que dolarizar a un país sí tiene sus ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes que podrán hacer sufrir bastante a tu población. Y
Un tercer proceso de dolarización que voy a comentar es la dolarización informal, que es provocada básicamente por la pérdida de la confianza de los ciudadanos en su moneda y decidan utilizar otra para realizar las transacciones diarias, algo que pasa mucho en Venezuela, donde los precios los puedes encontrar tanto en dólares como en bolívares. Aunque el bolívar se tiene que seguir utilizando porque es la moneda con la cual debes pagar impuestos. Recordad que el pago de impuestos es una de las condiciones de la aceptación de la moneda fiat. Así que en economías que haya esta dolarización informal también pueden verse afectadas por las políticas que hagan en Estados Unidos. Así que, para ir acabando, ¿le conviene a Latinoamérica dolarizarse? Evidentemente toda Latinoamérica no. Hay países con monedas relativamente estables que no sacaría prácticamente ningún beneficio de una dolarización, pero los países que tengan monedas más inestables sí que pueden verse algo beneficiados, aunque con muchos inconvenientes, y si habría que ponerlo en una balanza, la verdad es que no sabría qué hacer. El caso de Latinoamérica es algo bastante complicado. Creo que una posible unión en Latinoamérica sería algo muy beneficioso, creando su propia moneda, pero debido a todas las dificultades que comenté en el anterior vídeo, a un corto o medio plazo lo veo casi imposible. A lo mejor si se hace como en Europa, que empiezan primero juntándose unos países y poco a poco se van integrando, no veo otro remedio, pero bueno, aún así es un proceso muy largo. Así que lo dicho, considero que la dolarización no es la solución a los problemas de Latinoamérica. Puede utilizarse como último recurso si no queda otra, pero aún así es una medicina bastante dura. Y si se tiene que aplicar, hay que hacer lo posible para volver a recuperar la autonomía monetaria del país. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, suscribiros si sois nuevos, no tengo nada más que decir y nos vemos en la próxima.